Antes de comenzar con este video, quiero recordarles que ya está disponible la cuarta parte de la historia de una secta en Spotify y demás plataformas de podcast. Me encanta dar largos paseos por la playa a primera hora de la mañana, cuando no hay casi nadie. El rocío del mar en mi cara y el aire salado en mis fosas nasales siempre ayudan a que los turnos de 8 horas que paso detrás de un escritorio sean algo tolerables. Y la vista del sol saliendo sobre las olas siempre me ha llenado de una sensación de calma. Sin embargo, eso cambió ayer cuando salí a pasear. Era un día diferente. Las olas rompían en la orilla con más fuerza de lo normal y el viento azotaba con fuerza. Mientras caminaba por la playa, noté algo fuera de lugar que se movía entre las olas como si fuera un pinball. Cuando me acerqué, vi que era una bolsa de plástico sellada con una cinta adhesiva en la parte superior. Dentro había lo que parecía un libro de algún tipo, y movido por la curiosidad, me metí en las olas para recuperarlo. Cuando volví al auto conseguí abrir la bolsa y descubrí que el libro era en realidad el diario de alguien. Decía que pertenecía a un hombre llamado Anthony Hudson como parte de un viaje en velero por el océano de hace casi 20 años. Como llegaba tarde al trabajo, no leí nada más y lo guardé en mi maletín. Pensé que podría encontrar más información esa misma noche e intentar devolvérselo a su legítimo propietario. Cuando llegué a casa, saqué inmediatamente el diario y empecé a leer con entusiasmo. Sin embargo, a medida que me acercaba a la última entrada, mi intriga y entusiasmo se desvanecieron y fueron sustituidos por el pavor y el horror más intensos que jamás había sentido. No sabía qué hacer con él una vez terminada la lectura. No había mucho que pudiera hacer. No puedo enviárselo a nadie, y si se lo entregara a algún periódico o cadena de televisión, estoy seguro de que lo tacharían de broma. Lo que he leído me ha dado algunas de las peores pesadillas que he tenido desde que era niño, y probablemente me mantendrá alejado del océano para siempre. Aquí están las entradas. 15 de julio del 2004, 3:34 p.m. Bueno, aquí estamos, diario. Hoy es el día con el que he estado soñando la mayor parte de mi vida. Desde que era pequeño y pasaba tiempo en casa de mis tíos en Maine, leyendo sus viejas revistas de navegación, siempre había tenido el deseo de hacer una travesía oceánica, usando nada más que mi habilidad, conocimiento y determinación para llegar al otro lado. Tras casi 30 años de espera, por fin me ha llegado, y en gran parte gracias al grupo de amigos que he forjado en este viaje llamado vida. En total, somos 6 los que haremos este viaje: Daryl, Sander, Winston, Holly, Anastasia y yo. Fue idea de Sander que empezáramos a ahorrar y reunir nuestro dinero para comprar un velero hace más de 12 años. Y ahora estoy sentado en mi camarote en lo que tardamos lo que parece una eternidad en conseguir. Se llama Lungen Leon. Es un Sparkman and Stevens Yacht de 52 pies del año 1950. Y Dios, es una de las cosas más bonitas que he visto. Y para tener casi 55 años, tiene tan buen aspecto como el primer día que entró en el agua. Estamos atracados en un muelle de Boston y oigo a los demás cargar las últimas cajas de suministros y barriles de gasóleo a bordo. Mañana zarparemos al amanecer, con la proa puesta nada más que en la vieja y alegre Inglaterra. He hecho los cálculos, y si podemos hacer una media de 10 a 15 nudos con el viento, no tardaremos más de una semana y algo en llegar. Casi 3.000 millas náuticas del Atlántico nos separan del final de un viaje que recordaremos el resto de nuestras vidas. Me encantaría seguir escribiendo, tal vez incluso ponerme un poco poético, pero puedo oír a los demás llamándome para que les ayude. Así que aquí es donde tengo que terminar esta entrada. Para ser la primera y como alguien que nunca ha escrito en una de estas cosas, no creo que haya estado tan mal. Escribiré más tarde. 16 de julio del 2004, 11:17.
Buenos días, diario. Ya estamos oficialmente en camino. Nos despertamos poco después de las 6 de la mañana y tras consultar las últimas cartas de navegación y despedirnos del capitán del puerto, soltamos amarras y utilizamos el motor diésel para salir del puerto de Boston. Una vez alejados de la última boya de señalización, apagamos el motor e izamos las velas. Me alegra informarles de que, en cuanto lo hicieron, el viento que soplaba del oeste las atrapó y salimos disparados como una bala de fusil. Actualmente, según los indicadores, navegamos a unos agradables 9 nudos. No es lo que esperábamos, pero es suficiente. Tengo que decir, sin embargo, que ya hay una extrema, casi sensación de paz. Boston y el resto de la Tierra se están convirtiendo poco a poco en una delgada línea a nuestras espaldas. Y con el Llewellyn Leon navegando solo a vela, los únicos sonidos que se oyen son el crujido del casco de madera del barco al surcar el agua, las velas y las jarcias al ser golpeadas por el viento, y los gritos de las aves marinas al seguirnos mar adentro. Y por supuesto, los gritos y las risas de mis amigos y las mías. Los ánimos de todos van creciendo a medida que el objeto de muchas conversaciones nocturnas pasa de ser materia de especulación de borrachos a convertirse en realidad. Debo señalar que todos a bordo tienen un trabajo que hacer. Darryl y Winston son los dos con más conocimientos prácticos sobre navegación, ya que hace 4 o 5 años navegaron desde el estado de Washington hasta Baja California, como parte de una competición. Serán el capitán y el navegante de nuestro viaje. Gracias a Dios por ellos, si no, nos habríamos metido en un buen problema. Sander y yo tenemos algunos conocimientos, pero solo de pequeños viajes. Normalmente desde Portsmouth hasta Bar Harbor en Maine, así que vamos a ayudar con el pilotaje, mientras que Holly y Anastasia trabajarán en la jarcia, izando y arriando las velas según sea necesario. Claro, con nuestra ayuda. Además, Anastasia será nuestra cocinera durante todo el viaje. Y teniendo en cuenta algunas de las comidas que ha preparado, estoy totalmente de acuerdo. Acabo de echar un vistazo al profundímetro instalado justo al lado de la escotilla principal. Según él, el fondo ya está a más de 3000 pies por debajo de nosotros. Sé que a muchas otras personas les asustaría semejante revelación, pero a mí, que amo el mar desde que tengo uso de razón, me emociona. Solo puedo imaginar qué extrañas y maravillosas criaturas nadan y flotan bajo nosotros, en las oscuras y frías aguas, escuchando los sonidos de nuestro casco crujiendo, reverberando a kilómetros de distancia, ya que el sonido viaja más lejos en el agua que en el aire. Darryl me acaba de pedir que me haga cargo del timón por un tiempo, así que terminaré esta entrada aquí. Volveré a escribir pronto. 18 de julio 2004, 1:37 p.m. Bueno, no puedo decir exactamente buenas tardes, ya que las cosas no están yendo tan bien como me hubiera gustado. Verán, nos hemos topado con una niebla bastante grande, que casi parece haber surgido de las olas y haber atrapado a todo a su alcance, incluido nosotros. No se puede ver ni a 6 metros en ninguna dirección, y cada vez que se emite un sonido, este tiende a rebotar en la niebla con un eco bastante agudo. Hemos tenido que arriar algunas velas y reducir nuestra velocidad a 6 nudos, para estar seguros. A decir verdad, es realmente espeluznante. Casi parece que el mundo entero ha desaparecido, y nosotros somos todo lo que queda. Afortunadamente, Winston me ha dicho que ha visto niebla como esta antes, y que no durará más de unas pocas horas. Estoy agradecido por ello. Sinceramente, si durara más, creo que podría afectar un poco a mi cordura. Los artículos de las revistas y las fotos nunca hablaban de esto, y ojalá lo hicieran. No me habría hecho cambiar de opinión sobre este viaje, pero me habría preparado para lo que me esperaba. Algo fuerte salpicó en la penumbra. Ninguno de nosotros pudo ver lo que lo causó, pero todos lo oyeron. Fue una sola salpicadura que resonó como el chasquido de un disparo en la niebla. Cuando le pregunté a Darryl qué podía haber sido, se encogió de hombros. «Podría ser cualquier cosa, Tony», dijo. «Muchas cosas salpican en las aguas profundas.
Podría ser una ballena saltando o podría ser un tiburón persiguiendo un banco de peces. La explicación me reconfortó. En lugar de una sensación de inquietud ante lo desconocido, mi mente se llenó de explicaciones naturales. Según el radar, estamos a unas 400 millas de la costa de Estados Unidos y la sonda muestra que el fondo ha descendido hasta los 6.000 pies. Todos debemos mantenernos alerta, así que dejaré de escribir por ahora para ayudar a los demás. Volveré a escribir pronto. 19 de julio del 2004, 1:17 a.m. ¿Qué carajo acaba de pasar? No hacía ni 4 horas que Sander, Holly y yo nos habíamos acostado para dormir un poco, ya que habíamos establecido un horario en el que dormíamos de 3 en 3, cambiándonos durante la noche para dejar descansar al otro equipo. Acababa de dormirme cuando salí volando de la litera y caí al suelo. Fue como si el barco chocara contra otro. Por un momento ese fue mi mayor temor, y después de comprobar cómo estaban los otros dos que estaban abajo conmigo, corrimos a la cubierta ante los sonidos del caos. Winston y Darryl se gritaban confundidos y oía a Anastasia gemir en algún lugar cerca de la proa. Cuando les pregunté qué había pasado, me dijeron que no lo sabían. Fue como si hubiéramos navegado directamente contra un maldito bloque de hormigón, me exclamó Winston. Cuando fui a ver a Anastasia, la encontré tumbada de espaldas en la cubierta. Se había golpeado la cabeza, lo que le había provocado un feo chichón en la sien izquierda, y se había hecho un corte en la mejilla. Los tres la llevamos abajo y la tumbamos en la litera de proa, donde Holly se ocupó de ella. Dice que se pondrá bien, pero que necesita descansar el resto de la noche. Yo, por mi vida, no puedo entender con qué chocamos. Podría haber sido una ballena o un gran trozo de madera, pero nadie vio nada. Y era una noche perfectamente despejada, algo que Darryl me dice que terminará pasado mañana, ya que una tormenta viene hacia nosotros. Y estoy bastante seguro de que los dos más experimentados de nuestra tripulación no nos pondrían en peligro tan descuidadamente. Si dicen que no vieron nada, entonces les creo. He vuelto abajo para intentar descansar al menos 1 hora más antes de ayudar a tomar el relevo. Según el radar, estamos a unas 850 millas de la costa, aunque esta vez no he mirado la sonda. Una cosa adicional a tener en cuenta, que puede no tener ningún significado, pero que igualmente voy a anotar. Hubo una cosa extraña que noté cuando subí a cubierta y fui a ayudar a Anastasia. Había un olor bastante pútrido en el aire, algo que no podía ubicar. Si no lo supiera diría que era amoníaco, pero no tenemos nada a bordo que pudiera haberse derramado, así que no sé qué pensar. Probablemente no sea nada, pero aún así lo noto. De todos modos, buenas noches. Espero que no haya más sorpresas. 20 de julio del 2004, 16:37. Buenos días, diario. Felizmente las cosas parecen estar más encarriladas hoy que en los últimos 2 días. Ahora mismo estoy sentado detrás del timón, usando el pie para mantenerlo recto mientras escribo. La mayoría de los demás han bajado a cenar, y yo cenaré cuando hayan terminado. Al fin y al cabo, alguien tiene que llevar el timón. Me alegra informar de que Anastasia se ha levantado y, aparte del chichón en la cabeza, parece estar de buen humor. Ahora está haciendo sopa de almejas, una de nuestras favoritas. Hemos recuperado la velocidad a unos 11 o 12 nudos con un fuerte viento de popa, aunque antes se apagó, lo que nos obligó a virar de un lado a otro antes de, lamentablemente, tener que encender el motor para llevarnos un poco más lejos. Su sonido era casi una herejía en el silencio, solo roto por el viento y las olas. Pero valió la pena, porque hace media hora vi algo realmente asombroso. Un cachalote salió del lago a menos de 800 metros de nosotros. Ver a ese gigantesco leviatán negro saltar de las olas me llenó de emoción. Lo hice unas cuantas veces más, pareciendo moverse en círculo, antes de desaparecer bajo las olas. Sinceramente, nunca había oído que un cachalote diera varios saltos en tan poco tiempo, pero supongo que siempre hay una primera vez para todo. De todos modos, ahora miro hacia adelante y a lo lejos, y puedo ver las nubes de tormenta en el horizonte,
con relámpagos parpadeando ocasionalmente en las nubes grises. Según el informe que recibimos de un petrolero por la radio del barco, va a ser una tormenta fuerte, lo que significa que nuestro plan inicial de llegar a Inglaterra en poco más de una semana se va a ampliar a unas 2 semanas. Me parece bien, porque a pesar de los contratiempos y los problemas, sigo disfrutando mucho este viaje. Dios mío, qué susto me he llevado. Oí un fuerte chapoteo en la popa, detrás de mí, y me di la vuelta. No había nada, pero estaba tan cerca que juraría que podía sentir las gotas de agua golpeándome en la nuca. De todos modos, Sander está subiendo para hacerse cargo de las tareas del timón, así que es hora de que baje a comer. Según el radar, estamos a más de 1300 millas mar adentro, cerca de la mitad de nuestro viaje. La sonda dice que nos separa 12,000 pies de agua del fondo marino. Escribiré más tarde. 21 de julio del 2004, 7:18 AM. No sé ni por dónde empezar esta entrada. Sinceramente no tengo palabras, tanto por mi conmoción y mi dolor. Supongo que no hay otra manera de decirlo que sin rodeos. Holly se ha ido. Anoche navegamos hacia la tormenta poco después de las 8. Las olas y el viento se convirtieron en algo feroz. Las olas chocaban contra la cubierta con toda la ferocidad de un tren, y el aullido del viento sonaba como una banshee gritando en nuestros oídos. Todos nosotros, excepto Anastasia, estábamos en la cubierta para mantener el Eugene Leon recto y derecho, pero la tormenta azotaba nuestro velero como si fuera el juguete de un niño en la bañera. No sé lo grande que llegaron a ser las marejadas, pero nos subíamos a una y casi nos dejábamos caer en un ángulo de 75 u 80 grados en la depresión antes de la siguiente. Los relámpagos iluminaban momentáneamente el infierno en el que habíamos navegado como si fuera de día, y los truenos retumbaban y me hacían vibrar los tímpanos. Darryl y yo estábamos al timón, luchando por mantenerlo recto, mientras los demás trabajaban en la jarcia y las velas. Holly estaba trabajando en la jarcia bajo la vela mayor cuando ocurrió. Un repentino cambio de viento nos golpeó por babor, desplazando el barco hacia un lado. También hizo que la botavara cambiara de dirección de repente, balanceándose por la cubierta como un toro embistiendo. Sander y Winston consiguieron esquivarla, pero Holly no. El enorme proyectil de madera alcanzó a mi amiga, y antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba pasando, se había ido. Cayó por encima de la barandilla y sobre las agitadas olas. Por un momento, mientras el pánico se apoderaba de nosotros y mirábamos a nuestro alrededor, me pareció verla en un relámpago a unos 15 metros detrás de la embarcación, agitando los brazos y con la boca abierta en un grito mientras se mecían las olas, manteniéndose a flote gracias a su chaleco salvavidas. Pero cuando llegó el siguiente relámpago, no había pasado ni 4 segundos y ya no estaba. No podíamos darnos la vuelta en la tormenta, a menos que quisiéramos hundirnos. No podíamos hacer otra cosa que alejarnos impotentemente de nuestra amiga. Sander no ha podido dejar de llorar. Holly y él eran pareja, y perder a su compañera de vida lo ha destruido de una forma que solo puedo imaginar. Las olas han disminuido un poco desde entonces, pero nuestro barco ha sufrido daños importantes. Tanto la radio como el radar han resultado afectados por la tormenta, lo que hace imposible cualquier tipo de llamada de auxilio, así como conocer nuestra ubicación exacta. Para empeorar las cosas, parece que algo va mal en la hélice del motor diésel, ya que cuando descubrimos algunos desgarros en la vela mayor, la arriamos para repararla y continuar a motor. Pero aunque el motor rugió, no nos movimos en absoluto. Darryl dice que lo comprobará cuando la tormenta amaine un poco más. Por ahora, toda la felicidad de este viaje se ha desbordado de todos nosotros. Ahora está marcado por la pérdida de Holly. Solo quiero llegar a Inglaterra en este momento. Escribiré más tarde. 21 de julio 2004, 3:13 p.m. Por fin amainó la tormenta, lo suficiente para que Darryl revisara. Cuando las olas amainaron y parecía que nos adentrábamos en el ojo de la tormenta, se puso un par de aletas y una máscara y saltó por la borda para inspeccionarlo.
Cuando asomó la cabeza por encima de las olas, su rostro mostraba confusión y preocupación. Nos dijo que algo había arrancado la mitad de la hélice. La única pala que quedaba se había doblado y ya no podía girar, pero el resto había desaparecido. Recuerdo sus palabras exactas. Llevo 15 años navegando y nunca había visto algo así en mar abierto. Normalmente tienes que encallar para hacer un daño así. Inquieto le pedí que volviera a bordo. Mientras nadaba de vuelta a la escalera, juro, en serio juro que vi algo bajo las olas. Una forma más oscura que el resto del océano. Parecía moverse por sus propios medios, elevándose lentamente hacia nosotros. Fuera lo que fuera, parecía grande. Lo admito, cuando vi esa silueta oscura, no pude evitar extender la mano para agarrar a Darryl por el brazo, casi sacándolo del agua. Es más que ridículo, lo sé, pero dados los recientes acontecimientos, me siento nervioso. Bueno, todos lo estamos. Ahora me siento detrás del timón en la cabina mientras veo como Anastasia y Xander intentan coser las velas rasgadas. Espero que progresen pronto. Quiero salir de esta zona antes de que anochezca. Y lo que es más inquietante, ese olor a amoníaco ha vuelto. Esta vez Winston también lo ha olido, tapándose la nariz y quejándose de ese hedor espantoso. Miramos a nuestro alrededor, pero no vemos nada. Empiezo a arrepentirme de haber sido yo quien ideó este viaje hace más de una década y media. Escribiré más tarde. 21 de julio del 2004, 18:13. Darryl se ha ido. ¿Qué carajo está pasando? Justo antes de que anocheciera, volvió a la superficie, con un brazo sosteniendo una linterna y en el otro una hélice nueva. Nos dijo que había traído una de repuesto por si surgía alguna emergencia, y sentimos una oleada de alivio al saber que podríamos ponernos en marcha. El muro de tormenta se acercaba rápidamente, y Xander y Anastasia aún no habían terminado de reparar las velas. Se metió el regulador en la boca y tras tomar una llave inglesa, se puso las aletas y la máscara y volvió a deslizarse por la borda. Todos vimos cómo se le encendía la luz y se perdía de vista por debajo del barco. Durante unos minutos sentimos que la tensión se relajaba, y a pesar del sombrío estado del ánimo por la muerte de Holly, Winston nos contó un chiste. Pero entonces ese humor jovial se perdió. ¿Qué pasa? Oímos gritar a Anastasia, y miramos por encima de la barandilla hacia el agua. La luz de Darryl bailaba como si estuviera girando rápidamente de un lado a otro, y las burbujas de aire llegaban en chorros más rápidos. Entonces ocurrieron dos cosas en rápida sucesión. La primera fue que el haz de luz desapareció, y la segunda fue que un enorme chorro de burbujas salió a la superficie a la vez. Fue solo por un segundo, y luego nada. Esperamos y esperamos. Los segundos se convirtieron en minutos, pero nuestro amigo nunca volvió a la superficie. Era como si nunca hubiera estado allí. Debatimos durante unos minutos si queríamos que alguien más se metiera en el agua, y tras muchas negativas, finalmente cedí y tomé una máscara. Pero no me metería del todo, sino que bajaría por la escalerilla lo suficiente como para ver por debajo de la embarcación y ya está. Al bajar y sentir que el agua helada me tocaba los pies, sentí que se me ponía la piel de gallina. No entendía por qué, pero sentí que mis instintos primarios de huida o lucha se activaban mientras metía la cabeza en el agua y alumbraba con otra linterna. No vi ningún rastro de él. El agua bajo el barco estaba completamente vacía de vida. Ni peces ni tiburones. Nada. Giré la cabeza y miré hacia la penumbra, pero seguía sin ver nada. Sin embargo, cuando me giré y miré hacia las profundidades, juraría que vi un destello de color cambiante. Podría tratarse de un truco del océano, pero juraría que vi algo como una mancha. Fue suficiente para que sacara la cabeza del agua y volviera a subir. «No está ahí», dije a los demás. Todos acordamos que nadie más entraría en el agua. Correríamos el riesgo de ser golpeados por la tormenta.
No puedo evitar una sensación de pavor al cerrar los ojos y recordar esa mancha oscura que creí ver. Pero no puedo perder la calma. Todos debemos mantener la cabeza fría si queremos volver a tierra firme. Volveré a escribir pronto, y espero por Dios que sea con mejores noticias. 23 de julio del 2004, 2:30 AM. Si miras demasiado tiempo al abismo, descubrirás que el abismo también te devuelve la mirada. Puede que no sea la cita exacta, pero ¿a quién le importa? No cuando has mirado a los ojos de un monstruo. Aún así debo contar lo que pasó. La tormenta nos alcanzó esa noche, y durante toda ella y gran parte del día siguiente nos azotó. Pensé tantas veces que el casco de madera se rompería y nos arrojaría a todos a las olas monstruosas y la lluvia punzante. Pero de algún modo se mantuvo a flote. Es verdad lo que dicen, ya no los hacen así. Sin embargo, al amanecer, la tormenta se hizo más feroz y nos vimos obligados a subir a cubierta para dirigir el barco contra las olas y evitar que volcara. Xander, Winston y yo subimos después de ponernos los chalecos salvavidas. Le dijimos a Anastasia que se quedara abajo por su propia seguridad. Cuando emergimos fue como entrar directamente en el infierno. La lluvia nos desgarraba la cara y el viento ahogaba casi que por completo el sonido de nuestras voces. Los relámpagos penetraban en la oscuridad, y con las linternas que nos quedaban, izamos las pocas velas que nos quedaban enteras y empezamos a intentar dirigirnos hacia lo que la brújula y el mapa indicaban que era Inglaterra. No tenía ni idea de lo lejos que estábamos de ella, ni lo desviados que nos había llevado la tormenta, pero teníamos que intentarlo. Durante 3 horas nos vapulearon y golpearon, pero parecía que avanzábamos. Fue entonces cuando una sensación familiar golpeó nuestro barco. La misma sensación de portazo de hormigón de antes, como si nos hubiéramos detenido en seco por las olas. Por suerte, la escotilla principal estaba cerrada, así que no entró agua. ¿Qué demonios hemos golpeado?, oí gritar a Winston para hacerse oír por encima del viento aullante. «¿Y yo qué sé?», le respondió Xander, y vi el haz de su linterna brillar en el agua. «No veo…», se le cortó la voz. «¿No ves qué?», gritó Winston, pero no obtuvo respuesta. Sintiendo que un miedo desgarrador se apoderaba de mí, dirigí el haz de mi propia linterna hacia donde él había estado, cerca de la proa. Lo iluminó, todavía arrodillado y agarrado a la barandilla mirando al mar. «Xander, ¿qué demonios te pasa?», grité tan fuerte como pude. Lentamente se giró para mirarme. Lo que vi me hizo sentir como si la sangre de mis venas hubiera sido sustituida por hielo. Nunca había visto a Xander ni siquiera un poco asustado. Siempre decíamos que era el más valiente de nuestro grupo. Pero ahora su rostro había adquirido un tono pálido que creía que solo los cadáveres podían mantener, y sus ojos estaban tan abiertos como podían estarlo. Le temblaba la mano que sostenía la linterna. Mientras miraba, volví a oler aquel hedor pútrido. Esta vez, sin embargo, era abrumador. Fue entonces cuando oí gritar a Winston. Giré mi rayo hacia babor y… ¡oh Dios todopoderoso! El rayo cayó sobre una escena que, por mucho que viva, veré cada vez que cierre los ojos. Winston todavía estaba allí, pero también había algo más, algo que había venido del propio mar. Mi mano aún tiembla mientras escribo la siguiente parte. Era un maldito tentáculo, un tentáculo de verdad, que parecía sacado de la vieja película de los años 50, 20.000 leguas de viaje submarino. Pero a diferencia de eso, esto estaba muy vivo. Vi cada detalle en cámara lenta. Era un gigantesco garrote de tentáculo, lo bastante grande como para envolver el mástil y lleno de docenas de enormes y anchas ventosas. El brazo del tentáculo era tan grueso como 5 hombres de pie uno junto al otro. Todo era de color granate oscuro. Y entonces vi a Winston. Dios, no.
El tentáculo se había enroscado alrededor de mi amigo con la fuerza de 7 boas constrictoras, apretándole con tanta fuerza que vi cómo su cara se ponía roja, incluso bajo el viento cortante y la lluvia. Apretó débilmente las manos, tratando en vano de apartarlo, y entonces, tan rápido como uno de los relámpagos, desapareció. Fue tan rápido que solo lo vi borroso y oí un chapoteo gigantesco cuando fue arrastrado por las olas. Me olvidé por completo de dirigir la embarcación y me lancé a la borda en un intento equivocado y estúpido de salvarle. Dirigí el haz de luz hacia las oscuras aguas y ojalá no hubiera corrido, porque brilló directamente en un ojo inhumano del tamaño de un reloj de pared, uno que me devolvía una mirada fría y depredadora. La pupila se contrajo con la luz y salió disparada hacia atrás por debajo del barco. Hacia el otro lado, Sander. Me volví para gritar a mi otro amigo que se alejara de la barandilla, pero ya se había ido. Ni siquiera le había oído por encima del viento y la lluvia. Su linterna rodó por la cubierta, cerca de donde había estado arrodillado, pero ya no estaba. Fue entonces cuando vi otro tentáculo elevarse por encima de la barandilla a unos metros delante de mí. Tanteaba la cubierta, parecía moverse por el sentido del tacto mientras buscaba su próxima comida. A mí. Perdí el valor, abandoné todo lo que había arriba y me precipité hacia abajo. Cerré la escotilla atrás de mí y eché el cerrojo, sabiendo muy bien que, si realmente lo deseaba, los tentáculos podrían arrancarla fácilmente de su carril. Anastasia estaba temblando cuando bajé y la vi. Había estado mirando por las ventanas laterales y había visto lo que les había pasado a los otros dos. A Winston, que era su marido. Aunque estaba aterrorizado, me acerqué a ella. La abracé para consolarla y nos quedamos allí sentados en el suelo de madera, escuchando el repugnante sonido de los tentáculos que se movían por debajo de nosotros, sobre el casco, y rompían las olas para buscar en la cubierta. Al cabo de un rato se detuvo. La tormenta amainó un poco y las olas dejaron de golpear sin piedad nuestro barco. Anastasia se durmió en mis brazos y la llevé a la litera de proa. Necesitaba dormir. Y yo también, pero no puedo. Sé que me perseguirán pesadillas con ese tentáculo y ese ojo. Y sé que sigue ahí. Todavía puedo oler ese aroma amoníaco, incluso a través de las ventanas cerradas y la escotilla. Por ahora, me acurrucaré en los asientos de la cocina. No sé qué más hacer. No hay más que pueda hacer. ¿A quién carajo le importa la fecha a este momento? Esta será mi última entrada en este diario. Ya ni siquiera sé cuántos días llevamos vagando sin rumbo por las olas. La tormenta finalmente pasó y las olas han permanecido relativamente tranquilas desde entonces. Si no fuera por lo que sé, casi podría decir que es tranquilo, pero es cualquier cosa menos eso. Nuestra comida y agua dulce están casi completamente agotadas. Todas nuestras velas se rasgaron en la tormenta y Anastasia no está en condiciones de coserlas. Y por desgracia, nunca aprendí a hacerlo. No importa de todos modos. Nuestro timón ha desaparecido. Lo sé porque cuando abrí la escotilla principal y saqué la cabeza, lo vi flotando de costado a media milla de nosotros. Sin duda, arrancado por esa criatura, dejándonos completamente a la deriva. Ahora sé lo que es. Estaba demasiado aterrorizado y confuso para juntar las piezas en mi mente, pero ahora todos los conocimientos de biología marina de mi cerebro me han permitido identificarlo. Un calamar gigante. Uno mucho más grande de lo que los científicos habían visto antes, de al menos 60 o 70 pies de largo, a juzgar por el tamaño del ojo que vi. Una criatura que durante siglos ha aterrorizado a los marineros, dando lugar a la leyenda del Kraken, arrastrando barcos bajo las olas y acechando a los marineros. Muchos biólogos marinos e historiadores dijeron que las historias de barcos arrastrados a su perdición eran conjeturas. Pero ahora puedo afirmar sin temor a equivocarme que estaban totalmente erróneos. Las historias eran correctas. El Lugin Leon se hunde lentamente. Las bombas fallaron ayer,
Tanto Anastasia como yo las oímos morir. Cuando subí a ver cómo estaban, mirando a mi alrededor como si fuera un búho para asegurarme de que no me agarrarían, levanté la escotilla del compartimento del motor y vi que había agua. Durante un rato intentamos sacarla, pero pronto desistimos. ¿Qué sentido tiene? No podemos pedir ayuda, no podemos escapar, porque la bestia nos atacaría. Ese maldito olor siempre está aquí, uno que señala su presencia, junto con sus tentáculos a lo largo del casco. Estamos jodidos, lo miremos como lo miremos. Y esta mañana, Anastasia se cayó por la borda. No creo que pudiera soportar más la espera. Me desperté justo a tiempo para verla. Se había vuelto cerrada desde el día anterior, apenas decía una palabra. No podía entender lo que estaba pasando, pero me desperté y vi que la escotilla de la cabina estaba abierta. Con una nueva sensación de terror recorriendo mis venas, corrí hacia la escotilla abierta, justo a tiempo para verla bajar por la barandilla. Oí el chapoteo de su caída al agua. El sonido de los tentáculos rozando el casco se detuvo. Y luego, nada. Silencio. Ahora estoy solo. Bueno, no completamente solo. Esa maldita cosa sigue ahí. Mientras escribo esto, el barco se ha hundido más. Mientras se balancea con las olas, puedo verlo, justo debajo de la superficie detrás del barco y esperando pacientemente. Mirándome fijamente con sus ojos fríos y sin pestañear. Sabe tan bien como yo que no me queda mucho tiempo. Por eso voy a meter este diario en una bolsa cuando termine de escribirlo. Lo sellaré con un rollo de cinta aislante que flota cerca de mis pies y luego lo tiraré por la borda, tan lejos como pueda. Tal vez con un poco de suerte llegue a la orilla en algún lugar, para que alguien sepa lo que nos pasó. Voy a meterme en la litera todo lo que pueda y a cerrar la puerta del camarote. Si tengo suerte, quizá me ahogue antes de que pueda alcanzarme. No quiero ser despedazado por ese monstruo, como lo fueron los otros. Por favor, hagas lo que hagas, cuidado con el océano. Los monstruos, los de verdad, habitan aquí. Hasta la vista. Y recuerden que